Muy buenos días tengan todos ustedes, apreciados oyentes. Hoy 3 de mayo, les saluda Jenny con una palabra para el Espíritu. Esta mañana el Señor nos trae una enseñanza basada en los principios de Nehemías para tratar con las personas. Es importante que reconozcamos que un principio está basado en una norma o en una regla para cumplir, para tener en cuenta, pero que desde la parte bíblica muchas veces desconocemos. Esta mañana damos gracias al Padre Dios Todopoderoso por permitirnos abrir un día más los ojos y pedimos que nos dé ese discernimiento para poder interpretar lo que hoy el devocional nos quiere enseñar. El cómo Nehemías a través de los principios podía relacionarse con otras personas. Pero uno de los principios lo encuentro en este versículo bíblico de Proverbios 1:7 y dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Pero también encontramos respaldo de lo que vamos a hablar, de cómo los líderes no solo saben hacia dónde van, sino que también llevan a otras personas con ellos. Así que encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 6, capítulo 10, versículos el 11, el 13, el 17 al 18. Y dice la palabra: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar la palabra? Una cosa es tener una visión para un proyecto, pero otra es reunir a toda una ciudad para emprender una tarea a pesar de las amenazas a las cuales han sido sometidos, a pesar de la fiera oposición que tengan los enemigos. Sin embargo, eso fue lo que hizo Nehemías: establecer esos principios para poderse relacionar con las personas. Hablaba de los muros de Jerusalén que fueron reedificados. ¿Debido a qué? A las habilidades de Nehemías para trabajar con las personas, para poderlas dirigir hacia donde necesitaban ir. Y si observa el proceso de reedificación, podrá darse cuenta que puso en práctica unos principios, como son: 1. El principio de la simplificación. Expresó su visión en los términos más sencillos posibles. La meta del pueblo era reedificar el muro. Así que debemos así ser nosotros cuando hacemos una ilustración a otros, ser muy simplificados en lo que tenemos que decir. Vamos a levantar un muro y la gente debe asumir que lo va a levantar y que necesita para levantarlo. 2. Participación. Intentó incluir a cuantas personas le fue posible en el proceso y avanzó con los que estaban listos. Los organizó en grupos naturales basándose en el parentesco y trabajaron reunidos por familias. Lo decía muy claro la palabra. Mientras con una mano trabajaban, con la otra sostenían su espada. 3.
Delegación. Nehemías combinó las tareas con los trabajadores y cuenta la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, y el trompetista que avisaba estaba con él. La persona clave era quien lo acompañaba, el que daría la alerta. 4. Motivación. Nehemías sabía motivar a las personas. Se aseguró que supieran por qué estaban luchando y les dijo: acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces, para asegurarse que no lo olvidarían, los instaló frente a sus propias casas. Eso era motivarlos, saber que era lo que iban a pelear, era por sus familias. 5. Preparación. Puesto que corrían del peligro de ser atacados en cualquier momento, Nehemías los preparó para lo peor. Apostó guardas por turnos y retuvo junto a él al trompetista. Le comunicó a la gente lo que había hecho para que se sintieran más seguros. Les anunció a todos: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. La palabra que ahí lo respaldaba estaba en Nehemías 4, 19, 20. 6. La cooperación. Nehemías continuamente cultivó la cooperación entre el pueblo y detuvo la práctica de la usura y creó una unidad entre los ricos nobles y el pueblo que se había sentido oprimido. Además, reunió al pueblo y les dio de comer a sus expensas. Sin cooperación, el muro no se habría restaurado totalmente. Toda esa obra se completó en 52 días, y esto es un testimonio de la obra de equipo que Nehemías promovió entre el pueblo. ¿Se fija usted días para unir fuerzas y saber en cuánto tiempo cumple lo que se propone? 7. Celebración. Cuando toda la tarea se terminó, Nehemías ayudó al pueblo a celebrar y ordenó la formación de coros de acciones de gracias para que cantaran, la organización de una gran fiesta y la lectura del libro de la ley. Cuando Esdras terminó de leer y el pueblo lloraba, Nehemías les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aún el recuerdo escrito de Nehemías de la reedificación por los muros es una celebración y es un aliento para quienes participaron. Así que ninguna gran tarea se logra sin un pueblo, sin una familia unida, que esté dispuesta a hacer el trabajo y que tengan un líder que los guíe. Usted es el escogido. Así que cuando hay convergencia de la oportunidad, del momento, de la necesidad de la gente, el propósito del líder y el llamado de Dios, aún lo imposible, Él lo hace posible. Y los dejo con esta pregunta: ¿a quiénes está reuniendo usted para su viaje de liderazgo? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos esta mañana, Padre, por lo que tú traes en esta palabra, por lo que tú nos enseñas, la forma como tú, Señor, nos haces ver que debemos reedificar nuestras familias, aquellas que han sido destruidas, que han sido golpeadas por la presencia del enemigo. Señor, que esta mañana se rompa toda cadena de iniquidad, de maldición generacional que haya venido sobre nuestras familias, y danos la luz y el discernimiento, Señor, como líderes escogidos, para venir a levantar muros y vallados, así sea en oración, Señor, parados en la brecha, clamando porque nuestras familias sean libres de la esclavitud, del vicio, del adulterio, de
el alcoholismo, Señor, hasta de esos espíritus de egoísmo, de orgullo, de altivez, de falta de perdón, de corazones de piedra. Señor, que esta mañana la obra sea hecha por ti, por la vivencia y el avivamiento del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de los integrantes de nuestra familia. Gracias, amado Dios, porque en el nombre poderoso de Jesús sabemos que tú tienes el control y que tú nos das las fuerzas para mantenernos batallando frente a los planes de las tinieblas que quieren levantarse en contra nuestra, pero solo en ti hallamos la victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. No olviden compartir esta palabra. Bendiciones.